evitar la neuritis óptica se da vitamina B12 o vitamina B6. O los dos. Vitamina B6. Ah, B6, ok. Ujú. Dijo 50 miligramos por día, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿cuándo van a decir que su paciente ya está curado y ya no tiene tuberculosis? ¿Qué requiere? ¿Un cultivo negativo? Un cultivo negativo y Y que el paciente, vaciloscopía, ¿no? vaciloscopía, pero así el específico sería el cultivo. Ajá. El más específico de todos sería el cultivo y que obviamente ya no tenga ningún síntoma. Porque si su paciente sigue con síntomas y le sale una vaciloscopía negativa, pues sería un falso negativo. Es muy importante ver el estado clínico del paciente. Pero el cultivo, para todo, tanto para positivo como para negativo, es el estándar de oro. Esa es pregunta clásica que siempre les hacen. Y ustedes no duden en ella. Les pueden tratar de meter la idea que, por ejemplo, la del interferón, no son específicas. No hay otra más que el cultivo. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda en cuanto cuando el paciente deja de ser contagioso, es cuando, digamos, ya no tiene como los síntomas y está en tratamiento, pero en sí sigue siendo contagioso si hay una exposición prolongada, no sé, por parte de los familiares o pues gente que lo rodee. ¿De O, qué va a depender que sea virulento? Va a depender de la fase en la que se encuentre. Si se encuentra en una fase de latencia y está encapsulado en los micobacterium, pues no te va a contagiar, pero si ya está con el desarrollo de la enfermedad como tal, pues sí es contagioso. Una vez que ya los síntomas disminuyan y ya el paciente empiece con vaciloscopías negativas y que ya lleve por lo menos toda la parte del tratamiento intensivo, pues va a ser menos contagioso. Recuerden que todos los pacientes que salen con tuberculosis les hacen cerco sanitario, es decir, les tienen que tomar vaciloscopías y si ya es muy alta la sospecha, cultivos a todos los que interactúan con ellos. ok, Y para nosotros como personal de salud, con el uso del cubrebocas es suficiente, obviamente. Vas con tu cubrebocas, lo revisas, después lo eliminas, te lavas las manos, todas las medidas de higiene básicas. ok, pero no se tienen que aislar, o sea, no es como necesario. No tanto, bueno, depende de la fase, pero por ejemplo, intrahospitalariamente sí son aislables. Ok, No puedo dejarlo con el resto de la población, sobre todo depende de la fase en la que se encuentre. Normalmente los que llegan al hospital pues son pacientes muy graves, pacientes que tienen neumonías asociadas a alguna inmunosupresión, que son los que se ponen más mal, o pacientes que tienen tuberculosis meningia o cardíaca. ok, muchas gracias, doctora. Fer, ¿alguna duda que tengas? Sí, yo sí tengo una duda, doctora. A A ver, ver, dime. o sea, sí, el cultivo es el estándar de oro, pero un cultivo se tarda de semana y media a 3 semanas. Entonces, ¿vamos a retrasar el tratamiento hasta que esté el cultivo? ¿O con la vaciloscopía podemos iniciar el tratamiento? Con la vaciloscopía lo puedes iniciar, pero recuerda que el paciente que tiene un cuadro de tuberculosis es un cuadro agudo o es un cuadro de coevolución crónica. Mónica. Crónica. Solamente, por ejemplo, si tú me preguntas, doctora, es que llegó un paciente que tiene antecedentes que tuvo en contacto o uno de sus familiares tiene tuberculosis y me llega con datos de deterioro neurológico, pues en ese no lo voy a pensar, ¿eh? Le inicio el tratamiento y posteriormente, pues tomo el cultivo, el VAR y lo que sea, porque no lo voy a someter a ese riesgo. Pero normalmente los pacientes que no están con una enfermedad grave, la evolución de la enfermedad es crónica, no es tan aguda. Gracias, doctora. Espero que haya aclarado tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna Doctora, otra? A sí, ver, mi compañera mencionó, mi compañera Fernanda en la presentación que ella dijo que se le daba profilaxis a las personas que estuvieron en contacto con pacientes con tuberculosis, pero tengo entendido que estos medicamentos son pues, muy controlados. ¿Se da o no se da como tal la profilaxis? no se les da. Ni siquiera con ningún antibiótico, con ningún otro. Algunos les dan nada más una dosis de 3 días de ciprofloxacino, pero todavía como que hay mucha controversia, unos están a favor y otros están en contra. Va a depender mucho del contacto que tenga
y sobre todo de la fase en la que se encuentra el paciente. O, si tú me dices que es una de afectación a nivel del sistema nervioso central, yo ni lo dudo, te la doy. Ok, está bien, doctora. Sobre todo por la gravedad, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda? Pues ya les quedó más claro todo, porque es un tema que aunque ustedes piensen que ya está erradicado, no es cierto. Hay más casos de los que se imaginan. De hecho, una de las metas para el 2020, antes de la pandemia, pues era ver si ya se podía erradicar la enfermedad o por lo menos que todos los pacientes que tuvieran tuberculosis estuvieran diagnosticados y ya con tratamiento. Pero eso no se ha logrado. Lo mismo pasa con el paciente de VIH, había como lo esperado para el 2020 y ahora se retrasó hasta el 2030, ¿no? Y tampoco se van a alcanzar esas metas a nivel la OMS, ¿eh? De hecho, muchos de ustedes que sacaron información, vi que tienen esa bibliografía, pues vieron todos los retos que falta por cumplir y las metas que no se han cumplido. Sí, ¿Alguna es duda? bastante. ¿Alguna duda que tengan? ¿O ya todo quedó claro para que demos paso al siguiente tema? ¿Ya todos? Pero Sí. Bueno, entonces su compañera, ¿qué horas son? Son 6:30. ¿Quién va a dar infección de vías urinarias? Yo, doctora. Pues si quieres, compártenos tu pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Ahorita vamos a ver el tema de infección de vías urinarias. Me voy a intentar ir rápido porque creo que sí quedó un poquito larga la presentación. Pero bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ver la definición, la epidemiología, la etiología, patogenia, clasificación y cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y al último les puse un apartado de infecciones en situaciones especiales. Entonces, pues sí, la siguiente, por favor. De definición tenemos que las infecciones del tracto urinario se definen como la presencia de bacterias patógenas en el tracto urinario junto a síntomas clínicos. Esto acompañado de una respuesta inflamatoria del urotelio asociado a una bacteriuria y piuria. La bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina y la piuria es la presencia de glóbulos blancos en la orina. Ahora, la piuria no indica por sí sola una infección, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. La epidemiología. Las infecciones del tracto urinario van a ser la causa número 2 de las infecciones bacterianas en la comunidad. Las primeras son las infecciones respiratorias bacterianas. Estas aparecen principalmente en la mujer, con una relación de 20:1, y en los hombres hay 2 picos de incidencia. El primero es cuando son menores de 3 meses. Esto se debe generalmente por alteraciones anatómicas y funcionales, y el segundo es cuando son mayores de 70 años. Esto es generalmente secundario a una obstrucción intravesical por hiperplasia prostática benigna. La siguiente, por favor. Aquí hay una tablita de los factores de riesgo para desarrollar una ITU complicada. El primero, vamos a tener alteraciones anatómicas o funcionales, que van a ser uropatías obstructivas, anomalías morfológicas o funcionales y lesiones del urotelio. También tenemos patologías de base como diabetes mellitus, inmunodepresión o insuficiencia renal crónica. Instrumentación urinaria reciente como sonda vesical, catéter doble J y nefrostomía, y otros como sexo masculino, ancianos, infecciones previas resistentes a antibióticos e infecciones por organismos multiresistentes. La siguiente, por favor. Vamos a pasar a la etiología y aquí vamos a tener 3 grandes grupos. El primero de ellos van a ser las bacterias. Estos van a representar los principales agentes etiológicos en las infecciones del tracto urinario, principalmente los bacilos gram negativos anaerobios facultativos, que son los que van a estar en la flora intestinal habituales.
También tenemos algunos gram positivos, como Staphylococcus apophyticus o Enterococcus fecalis, y también tenemos a anaerobios, pero estos muy rara vez van a presentarse aisladamente como una etiología de una ITU. Y tenemos que sospechar de anaerobios cuando salen cultivos negativos en un paciente. Ahora, en esta tablita vienen divididos por hombres y mujeres los agentes etiológicos bacterianos más comunes. En las mujeres y en los hombres tenemos como primer agente a E. coli. En las mujeres con el 85% de los casos y en los hombres el 25% de los casos. En las mujeres vamos a tener otras bacterias como Proteus y Klebsiella, que van a estar del 5 al 10% de los casos. Y también tenemos a Staphylococcus apophyticus, que produce del 10 al 3% de las infecciones en mujeres jóvenes. Igual, Staphylococcus apophyticus es raro en hombres, pero se presenta. Por otro lado, tenemos las infecciones nosocomiales, que van a ser los mismos agentes infecciosos, pero con diferente prevalencia, y hay que tener muy en cuenta las tasas de resistencia a los antibióticos, que estas van a ser muy altas. E. coli va a estar igual como la principal bacteria causante de infecciones del tracto urinario nosocomiales con el 50% de los casos, pero también van a presentarse enterococos, pseudomonas, citrobacter y serratia. En las infecciones por pseudomonas se van a ver muy favorecidas por anomalías anatómicas, funcionales o metabólicas del tracto urinario. También es un problema que está creciendo mucho las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, especialmente las cepas de E. coli y de Klebsiella, ya que estas pues dificultan mucho el tratamiento. Y también estos van a ser los principales generadores, por así decirlo, de abscesos genitourinarios, con el 88%, también van a ser productores de gas y de cavitación. La siguiente, por favor. Aquí les dejé un diagrama de todas las bacterias que nos van a poder generar una infección del tracto urinario, por si lo quieren checar después. La siguiente, por favor. El segundo grupo que tenemos en la etiología van a ser los hongos. Estos van a ser infrecuentes, pero son una causa de infecciones del tracto urinario en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Como agentes principales vamos a tener a Candida albicans, a otras especies de Cándida y a Tularopsis glabrata. Y en la candidiasis sistémica, el órgano que se va a ver más afectado va a ser el riñón. Y el último grupo son los virus. Estas van a ser muy raras y solo hay 2 virus que pueden causar cistitis hemorrágica grave en pacientes con trasplante de médula ósea, que es el adenovirus y el poliomavirus BK. La siguiente, por favor. Ahora, la patogenia. La patogenia de las infecciones del tracto urinario va a ser el resultado de la interacción entre el patógeno y el huésped, y se van a ver involucrados los factores de virulencia del patógeno, el sitio de inoculación y las defensas del huésped. Y vamos a tener 3 rutas de infección. La principal, la más común, va a ser la ruta ascendente. Aquí va a ser causado por bacterias de la flora intestinal habitual. Van a entrar por la uretra, van a ir hacia la vejiga y pueden llegar hasta el riñón. Y este proceso se puede ver acelerado por problemas en la peristalsis. Luego tenemos la ruta hematógena. Esta va a ser rara en individuos normales, en individuos sanos, pero puede afectar el riñón, especialmente en infecciones por Staphylococcus aureus, por cándida o por tuberculosis. Y también tenemos la ruta linfática, que esta va a ser bastante rara. Y aquí les puse una imagen en donde se ven estas rutas, la ruta ascendente, justamente donde está el cursor, la ruta hematógena, que es esa justamente que va a afectar principalmente el riñón. La siguiente, por favor. Y esta imagen es de la fisiopatología de E. coli, porque E. coli es el principal agente infeccioso de las infecciones del tracto urinario. E. coli se va a unir al urotelio por el pili tipo 1 a los receptores de uroplaquina. Luego de esto va a desencadenar una señalización que se desconoce, pero se cree que es por esta señalización que se dirige la invasión y la apoptosis. También después de esto se va a internalizar la bacteria y ahí se va a llevar a cabo la replicación.
Luego de esto vamos a tener una exfoliación del urotelio y esto va a permitir el acceso a la bacteria a las células de transición que van a estar, que ahí se va a llevar a cabo la invasión bacteriana. Aquí estas bacterias pueden permanecer en colonias que se llaman Kirsch como bacterias inactivas y se cree que estas pueden estar involucradas en las infecciones recurrentes. La siguiente, por favor. Ahora, las defensas naturales del tracto urinario. Estas van a ser 3. Tenemos al microbioma periureteral y ureteral. También tenemos a la orina, que sabemos que es difícil que aquí se reproduzcan los microorganismos. Esto debido a su osmolaridad, la concentración de urea, el pH, entre otras cosas. Y también tenemos al vaciamiento de la vejiga. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a la clasificación. Esta vamos a tener 3 clasificaciones principales. La primera va a ser según su localización. Aquí vamos a tener a las infecciones del tracto urinario inferior o de vías bajas y va a abarcar la cistitis, la prostatitis, la orquiepididimitis y la uretritis. Y también tenemos a las infecciones del tracto urinario superior o de vías altas, que estas van a abarcar la pielonefritis, la nefritis intersticial bacteriana y el absceso parenquimatoso renal y el absceso perirrenal. Luego, nuestra segunda clasificación va a ser según el riesgo de complicación. Aquí vamos a tener a infecciones no complicadas que se van a dar en mujeres jóvenes no embarazadas, sin anomalías anatómicas o funcionales, en general sin factores de riesgo, y estas van a responder bastante bien al tratamiento. También tenemos las infecciones complicadas, que estas se van a dar en hombres, en mujeres embarazadas o posmenopáusicas y personas con anomalías anatómicas o funcionales. Estas van a llevar un riesgo de moderado a alto de evolucionar a sepsis o a destrucción tisular o a otros estados de cierta morbilidad y mortalidad. Y el tratamiento va a ser más complicado. Y la última clasificación es según la frecuencia. Primero vamos a tener a la infección aislada, que van a ser todas las primoinfecciones y aquellas infecciones que estén separadas por un periodo mayor de 6 meses. Y también tenemos a la infección recurrente. ¿Alguien sabe cómo podemos definir o cómo podemos saber cuando una infección es recurrente? Bueno, una infección es recurrente cuando hay 2 infecciones del tracto urinario en un periodo de 6 meses o 3 o más infecciones en un periodo de 12 meses. Y estas pueden ser causadas por reinfección o por recidiva. ¿Qué es la reinfección? Va a ser una infección causada por gérmenes diferentes y esta se va a presentar en un periodo mayor a 2 semanas después de la infección anterior. Esta va a requerir un tratamiento corto y también prevención de recidivas. ¿Y qué son las recidivas? Son infecciones provocadas por un mismo organismo. Esto es, aquí vamos a tener la persistencia bacteriana y se va a presentar en un periodo menor a 2 semanas después de la infección anterior. Esta va a ser frecuente en el varón y puede implicar anomalías anatómicas y funcionales subyacentes. Y va a requerir un periodo de tratamiento más largo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a los cuadros clínicos. El primero que vamos a tener es la bacteriuria asintomática. Esta se va a definir como la presencia de más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro en 2 cultivos consecutivos en mujeres no gestantes o un cultivo en mujeres gestantes u hombres en ausencia de sintomatología urinaria. Ahora, la bacteriuria asintomática generalmente no va a requerir tratamiento, pero las indicaciones para el tratamiento son cuando tengamos a una mujer gestante, infecciones urinarias por proteus, pacientes inmunodeprimidos o previo a una cirugía urológica con riesgo de disrupción de la mucosa uroterial. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a la cistitis aguda. Esta va a tener la aparición brusca de disuria, urgencia miccional, poliaquiuria, tenesmo, malestar hipogástrico, hematuria macroscópica. Esta se va a presentar en un 30% de los casos. Y también leí que puede haber presencia de fiebre. Y aquí
¿Cuál es el síntoma que más nos indicaría que hay una infección del tracto urinario? ¿Disuria? Exacto, la disuria. Muchas gracias. Y sí, la siguiente. Ahora, vamos a pasar con la prostatitis aguda. Esta se va a presentar con dolor perineal o lumbar bajo bilateral. También va a haber fiebre, disuria, dolor en la eyaculación. Este puede ser ocasional. Y en la próstata lo vamos a notar congestiva, tumefacta, caliente y dolorosa. Y también puede haber piuria. El tratamiento, que más adelante igual vamos a profundizar más, debe prolongarse durante un mes y en caso de no haber respuesta al tratamiento, está indicado un estudio mediante tomografía o ecografía para descartar la presencia de un absceso prostático. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a la prostatitis bacteriana crónica y aquí vamos a tener que el paciente va a presentar molestias perineales o genitales, poliaquiuria, tenesmo, disuria, episodios de ictus recurrentes, piuria y calcificaciones intraprostáticas diseminadas. Ahora, la piuria. La piuria se va a checar con un test de STAMI. ¿Alguien sabe cómo se hace el test de STAMI? ¿O lo ha leído? Es la estimulación prostática y obtención de líquido seminal. Exactamente. En el test de STAMI se van a obtener 4 muestras o en el simplificado 2. Si son 4 muestras, van a ser 2 muestras de orina primero, luego se va a tomar una muestra de semen y la última muestra va a ser otra vez de orina. Y la muestra de semen se va a obtener justamente por la estimulación prostática o también una opción es por la estimulación local. Y más adelante vamos a ver cómo definimos la piuria y el tratamiento para esta prostatitis bacteriana crónica va a ser según el resultado del antibiograma y se debe continuar durante 2 meses. La siguiente, por favor. Ahora, la epididimo-orquitis bacteriana. Esta va a ser una inflamación del epididimo y del testículo. En menores de 35 años se va a considerar una infección de transmisión sexual y va a estar generada comúnmente por clamidia o por N-gonorrea. Y en mayores de 35 años va a ser por enterobacterias y generalmente es por una obstrucción intravesical. Ahora, podemos pensar en una etiología viral cuando el paciente está cursando por pródromos virales o en M-tuberculosis en pacientes inmunodeprimidos o en zonas de alta prevalencia. El tratamiento para este cuadro clínico va a ser siguiendo el esquema de pielonefritis, pero va a durar más de 3 semanas. Y ahorita vamos a ver el esquema de pielonefritis. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a las infecciones del tracto urinario alto. Empezamos con la pielonefritis aguda. Esta va a ser una infección aguda del parénquima renal. Va a presentarse con síntomas sistémicos como fiebre, malestar general o escalofríos. También se va a poder presentar con náusea o vómito. Va a haber dolor lumbar unilateral con puñopercusión positiva, hipersensibilidad en el ángulo costovertebral, síndrome miccional, va a ser ocasional, leucocitos con desviación a la izquierda, hematuria, piuria, cilindros leucocitarios y elevación de proteína C reactiva. Ahora, los leucocitos con desviación a la izquierda ya sabemos que nos van a indicar una infección bacteriana. Aquí vamos a ver neutrófilos con núcleos en forma de bastón y un aumento en el porcentaje de glóbulos blancos polimorfonucleares. Y los cilindros leucocitarios pues nos van a indicar un proceso inflamatorio. La siguiente, por favor. Pasamos a la pielonefritis xantogranulomatosa. Esta va a ser un trastorno inflamatorio grave y crónico del riñón y se caracteriza por una masa obstructiva que invade el parénquima renal. El paciente va a presentar anorexia, fiebre, escalofríos, pérdida de peso, dolor lumbar que va a ser sordo y persistente, hipersensibilidad en el flanco con masa palpable e hipertensión. En el examen, aquí el riñón no va a ser funcional.
Y en el examen microscópico vamos a ver histocitos espumosos, que van a ser macrófagos cargados de lípidos, y es por eso que se ve ese color amarillo en el riñón. Para que se desarrolle esta pielonefritis se va a requerir una obstrucción y una infección renal a largo plazo. Es más frecuente en mujeres, con una proporción de 4:1 en la quinta y sexta década de la vida, y los agentes van a ser Proteus, E. coli y Pseudomonas principalmente. El tratamiento para esta pielonefritis generalmente va a ser nefrectomía, porque los antibióticos suelen no ser suficientes. La siguiente, por favor. Tenemos también a la pielonefritis crónica. Aquí vamos a ver un daño renal que aparece después de pielonefritis agudas de repetición, y la causa más frecuente es el reflujo vésico-ureteral. También tenemos el absceso renal, que va a ser generalmente producido por infección ascendente, aunque también se puede producir por vía hematógena, generalmente por infección de S. aureus. Y el absceso puede abrirse a vía urinaria, y aquí vamos a ver una aparición de pus en el sedimento, o al espacio perinefrítico. Y ya esto implicaría a las estructuras adyacentes del riñón y obviamente un agravamiento del cuadro. La siguiente, por favor. Y ya por último tenemos a la sepsis urológica. Esta va a representar un 5% de las sepsis graves. De todas las sepsis, 5% van a ser sepsis urológicas, y su mortalidad es del 20 al 40%. Tiene un mejor pronóstico que el resto de las sepsis, y es necesario que los patógenos lleguen al torrente sanguíneo. Hay un riesgo aumentado de padecer sepsis cuando el paciente presenta una ITU grave o una uropatía obstructiva. En caso de ser la sepsis por uropatía obstructiva, esta ya se consideraría una urgencia absoluta. La siguiente, por favor. Ahora, pasando al diagnóstico. Tenemos 3 herramientas diagnósticas. La primera que tenemos es la clínica, integrando los cuadros clínicos, manifestaciones clínicas y examen físico, es decir, pues nuestra historia clínica completa. El segundo, vamos a tener los laboratorios, que estos no van a ser rutinarios. Y el tercero va a ser los estudios de imagen, que tampoco son rutinarios, pero ahorita vamos a hablar un poco de estos 3. La siguiente, por favor. El primero, que es la historia clínica y el examen físico. Integramos los cuadros clínicos de los que ya hablamos, y aparte de eso vamos a tener una información importante que preguntaba nuestro paciente. Tenemos las infecciones recientes y el uso de antibióticos, hospitalizaciones recientes, comorbilidades, antecedentes de disfunción miccional de la infancia, historia reproductiva y sexual, anormalidades anatómicas urinarias, antecedentes familiares, cirugías de tracto urinario, órganos reproductivos o de la columna, y medicamentos actuales. La siguiente, por favor. Ahora, el examen físico. Aquí podemos encontrar hallazgos no específicos asociados a cistitis, como plenitud suprapúbica o sensibilidad suprapúbica. Cuando tenemos un paciente con pielonefritis, hay que ver la apariencia general de nuestro paciente. También se puede presentar fiebre, taquicardia e hipersensibilidad en el ángulo costovertebral. Y también podemos ver atrofia en la mucosa introital en las mujeres. La siguiente, por favor. Ahora, de laboratorios. Principalmente, pues tenemos el uroanálisis y el urocultivo. Primero, tenemos que recoger la muestra. Y para recoger la muestra tenemos 3 métodos diferentes. El primero va a ser aspiración suprapúbica, que lo vamos a realizar en pacientes que estén parapléjicos. Luego tenemos la cateterización ureteral, que va a ser principalmente en mujeres y niños. Y por último, que es la que más se usa, la muestra de chorro medio de micción espontánea. Para este último en específico, la toma de muestra adecuada es muy importante para que la muestra pues, no salga contaminada con la flora del epitelio genital. Y es por esto que hay que recalcar a nuestro paciente que el lavado previo a la toma de muestra es bastante importante. Luego, el procesado de la muestra, que ya es como tal el uroanálisis. Se puede hacer por tiras reactivas de orina o por observación microscópica de sedimento centrifugado. En las tiras reactivas lo que vamos a ver es el pH, la presencia de proteínas, urobilinógeno y glucosa,
nitritos, que va a ser una evidencia indirecta sobre la presencia de bacterias, y leucocitos, que va a ser principalmente la esterasa leucocitaria. Y en la observación microscópica vamos a buscar tres cosas principalmente, que son bacterias, eritrocitos y leucocitos. Los eritrocitos pues nos van a indicar hematuria, y va a ser hematuria cuando veamos 3 o más eritrocitos por campo. Y los leucocitos va a ser leucocituria y piuria, y vamos a decir que existe esto cuando hay 10 o más leucocitos por campo. Ahora, la piuria, yo les decía al principio que no se consideraba como indicativo precisamente de infección, porque la piuria puede existir en condiciones estériles. ¿Alguien leyó o alguien sabe qué condiciones estériles pueden presentar piuria? ¿Tuberculosis o, por ejemplo, un tumor? Exactamente. Tuberculosis, un tumor, también la prostatitis crónica o la cistitis intersticial. Muchas gracias. Y sí, entonces hay que estar muy, muy atentos a esto. La siguiente, por favor. Aquí les dejé una imagen de los resultados que pueden dar las tiras reactivas por si las quieren checar después con más calma. La siguiente. Y por último tenemos el urocultivo cuantitativo y también el antibiograma, que ambos van a ser muy importantes para el diagnóstico definitivo de una infección del tracto urinario. Estas van a estar indicadas en todos los casos de infección del tracto urinario, excepto en primeros casos de cistitis no complicada en mujeres premenopáusicas. Es decir, vamos a mandar a hacer urocultivo y antibiograma en todas las infecciones del tracto urinario complicadas o recurrentes. Y para el diagnóstico va a ser muy importante el recuento de unidades formadoras de colonias, las UFCs. En el urocultivo va a haber una bacteriuria significativa cuando el recuento sea mayor a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro. Aquí ya va a haber una alta probabilidad de infección. Y cuando el cultivo tenga varios gérmenes, ya va a ser considerado como que la muestra estaba contaminada. Pero se considera una infección del tracto urinario si existe una bacteria dominante junto con sintomatología y piuria en ausencia de epitelio vaginal. La siguiente, por favor. Ahora, nuestra última herramienta diagnóstica va a ser los estudios de imagen. Y vamos a tener la ecografía, la UroTC y el CUMS. Los estudios de imagen van a estar indicados en las ITU complicadas y no complicadas recurrentes para descartar complicaciones por infección y anomalías anatómicas o funcionales. Hablando de la ecografía y la UroTC, vamos a indicarlas para descartar alteraciones anatómicas, litiasis, tumores, entre otras cosas. La ecografía va a ser la primera opción cuando nos referimos a hacer estudios de imagen por la accesibilidad que esta tiene y también la seguridad que representa para el paciente, aunque sí es menos sensible que la TC para evaluar complicaciones del tracto urinario alto. Y en cuanto a la UroTC, la vamos a indicar en pacientes febriles, que sigan febriles después de 72 horas de iniciado tratamiento. Y también tenemos la cistouretrografía, miccional seriada, que es la CUMS. La vamos a hacer retrógrada y miccional, y esta es para la evaluación del reflujo vesicoureteral. La siguiente, por favor. Y el tratamiento. El tratamiento va a tener dos objetivos. El primero es aliviar los síntomas y el segundo es aliviar la infección, eliminar la infección. Y antes de ver como tal el tratamiento, aquí tenemos criterios de admisión hospitalaria y recomendaciones para referencia al especialista. Los criterios de admisión va a ser sepsis o enfermedad severa, fiebre persistente, intolerancia a medicamentos orales, intolerancia a fluidos, deshidratación, obstrucción urinaria y dolor intratable. Y las recomendaciones para la referencia van a ser hombres con infección de tracto urinario, anormalidades detectadas con estudios de imagen, hematuria microscópica que persista después de 4 semanas después de iniciar el tratamiento, fracaso de tratamiento, hitos recurrentes con factores de riesgo presentes y diagnóstico incierto. La siguiente, por favor.
Ahora sí, empezamos con el tratamiento. Encontré estos diagramas que la verdad me pareció que estaban bastante organizados y bonitos. Este en específico es de la cistitis. Ahora, para iniciar el tratamiento de una infección de tracto urinario, vamos a seleccionar el antibiótico empíricamente de acuerdo al patógeno probable, también a la prevalencia de resistencia a los antibióticos, a la severidad clínica de la enfermedad y a la presencia de factores predisponentes. Entonces, aquí en este diagrama vamos a tener a nuestra paciente que va a tener cistitis aguda no complicada, es decir, que no va a tener fiebre o dolor en flancos u otra cosa o síntoma que nos haga sospechar de pielonefritis, y también va a tolerar el medicamento oral. Y vamos a tener cuatro opciones de tratamiento. El primero va a ser la nitrofurantoína, que vamos a darla 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. También tenemos el trimetoprim con sulfametoxazol, que lo vamos a dar 160 a 800 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y este específicamente lo vamos a evitar si la prevalencia de la resistencia al medicamento excede el 20% o si ya se usó previamente en una infección del tracto urinario en un periodo de 3 meses. También tenemos la fosfomicina, que esta va a ser una dosis única de 3 gramos, o la no sé cómo pronunciar ese medicamento, una disculpa. Pivesilamina, creo, que lo vamos a dar 400 miligramos 2 veces al día por 5 días. Y si por cualquier razón no podemos administrar estos medicamentos, ya sea por la disponibilidad o alergias o la tolerancia, tenemos 2 medicamentos opcionales. El primero va a ser las fluoroquinolonas y el segundo las beta-lactamasas. Aunque las fluoroquinolonas, pues tenemos que tener cuidado con ellas, ¿no? Por los efectos adversos que presentan. Pueden afectar sistema nervioso, tendones, músculos, articulaciones, y también hay que checar muy bien la resistencia antibiótica. Pero en caso de dar fluoroquinolonas, podemos dar ciprofloxacino por 3 días. Y las beta-lactamasas, nada más hay que evitar la ampicilina o la amoxicilina solitas, y hay que tener un seguimiento cercano con nuestra paciente si damos beta-lactamasas. Y un punto importante es que en hombres con cistitis, la duración del tratamiento debe ser de 7 días. Igual, en la cistitis específicamente, no se requiere no se requiere seguimiento en mujeres que ya son asintomáticas después de 72 horas de empezado el tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora, este diagrama es de pielonefritis. Y antes de empezar a verlo, hay ciertos medicamentos que debemos evitar en el tratamiento de la pielonefritis. ¿Alguien sabe cuáles son? De hecho, estaban en la diapositiva pasada. ¿Cuáles son y por qué? La nitrofurantoína, ¿no? Porque tiene afectación en el tejido renal. Exactamente. Exacto. Gracias. La nitrofurantoína, la fosfomicina y el que no pude pronunciar hace rato, que es pimesilamina, algo así. Justamente porque el tejido renal en la pielonefritis está afectado y estos medicamentos tienen excreción renal. Ahora sí vamos a ver el diagramita. Cuando tenemos un paciente con pielonefritis, es decir, presenta fiebre, dolor en flancos o leucocitosis, pero no tiene sepsis, náusea o vómito, vamos a hacer un urocultivo y vamos a evaluar radiológicamente a nuestro paciente para descartar complicaciones subyacentes. Cuando nuestro paciente es ambulatorio, vamos a dar un tratamiento por 7 a 10 días con fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas que podemos dar son ciprofloxacino, 500 miligramos 2 veces al día por 7 a 10 días, o levofloxacino, 750 miligramos por 5 días. Si hay mejoría en las 72 horas después de iniciado el tratamiento, vamos a hacer un urocultivo 4 días después de iniciado el tratamiento o 10 días después de iniciado el tratamiento y una evaluación urológica si está indicada. Y si no hay mejora, vamos a hospitalizar a nuestro paciente
Vamos a hacer a revisar los cultivos y los antibiogramas y checar si hay obstrucción o abscesos para resolver esas complicaciones. Por otro lado, si nuestro paciente ya presenta sepsis, ya nos llegó con sepsis, vamos a hacer una evaluación radiológica, igual para ver lo de las complicaciones subyacentes. Vamos a hacer cultivos de sangre y de orina, porque recordemos que en la sepsis el patógeno ya llegó al torrente sanguíneo. Y si nuestro paciente es ambulatorio, le vamos a dar tratamiento oral, vía oral, igual fluoroquinolonas. Y si nuestro paciente está internado, le vamos a dar antibióticos parenterales, los mismos, fluoroquinolonas. Si nuestro paciente mejora en 72 horas, le vamos a cambiar de parenteral a oral el tratamiento y vamos a hacer cultivos 4 días después del tratamiento y luego 10 días después y una evaluación urológica si está indicado. Y si no mejora, si el paciente ya está hospitalizado, pues vamos a revisar cultivos y antibiogramas y pues controlar cualquier complicación que se presente. La siguiente, por favor. Y aquí les dejé una tablita de todos los medicamentos que podemos utilizar con la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento en estas 3 diferentes circunstancias. La siguiente, por favor. Y esto ya es lo último, que son las infecciones en casos especiales, pero no sé si la doctora me diga que ya la siguiente clase o ahorita. Creo que tiene el micrófono apagado, doctora. Que si tienen tiempo, si quieres termina la clase, ya falta poco, ¿no? Sí, ya falta muy poquito. Ya termínala para ya concluirlo. Ok. Ahora, ya por último, las infecciones en casos especiales. Vamos a ver 5. La siguiente, por favor. Primero vamos a ver las infecciones del tracto urinario en el embarazo. Estas van a tener los mismos patógenos, mismo esquema diagnóstico, solo que si se requieren hacer pruebas de imagen, la que vamos a hacer es la ecografía. Y los antibióticos seguros para el embarazo van a ser las penicilinas de amplio espectro, como la amoxicilina con ácido clavulánico o las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Y también vamos a tener de opción la nitrofurantoína, pero solo en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre ya no podemos dar nitrofurantoína y la fosfomicina. Pero aquí yo leí que sí era evaluando el riesgo-beneficio para la paciente, para la persona gestante. Lo primero que vamos a tener aquí es la bacteriuria asintomática. Este es un factor de riesgo muy grande para desarrollar pielonefritis aguda, pero no para cistitis. Es frecuente en multíparas, en mujeres indigentes y en el tercer trimestre del embarazo. Aquí se recomienda que se haga un cribado con urocultivo a todas las personas gestantes en el primer trimestre. Si sale negativo, se realizan urocultivos durante la gestación para el seguimiento. Y si sale positivo, es un tratamiento corto con antibióticos. Se puede dar fosfomicina como dosis única, amoxicilina con ácido clavulánico 5 días o cefuroxima. Y el seguimiento, después del tratamiento, va a ser un urocultivo 2 o 3 semanas después del tratamiento y después de eso cada trimestre. La prevalencia en mujeres embarazadas de esta bacteriuria asintomática va a ser la misma que en mujeres no embarazadas, que es del 4 al 7%, pero en mujeres embarazadas sí va a haber una mayor probabilidad de evolucionar a una forma asintomática de la enfermedad. La siguiente, por favor. Tenemos también la cistitis aguda, que va a ser igual que en mujeres o personas no gestantes, y el tratamiento va a ser similar a la bacteriuria asintomática, solo que esta va a ser una pauta más larga de 7 días. Tenemos también la pielonefritis aguda. Esta va a tener una mayor incidencia en personas gestantes, que va a ir del 1 o 2% hasta el 30% cuando hay una bacteriuria asintomática no tratada. La pielonefritis aguda en embarazadas va a ser la tercera causa de complicaciones del embarazo y aumenta el riesgo de parto pretérmino, recién nacidos con bajo peso y aumento de morbilidad perinatal.
Y el tratamiento va a durar 14 días cuando es una pielonefritis aguda sin complicaciones. Vamos a dar amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima o ceftriaxona. Las quinolonas y los aminoglucósidos van a estar restringidos a infecciones graves y como último recurso, porque recordemos, las quinolonas son tóxicas sobre el cartílago de crecimiento y los aminoglucósidos son oto y nefrotóxicos. Y las pielonefritis agudas complicadas se van a tratar por 21 días. La siguiente, por favor. Ahora, las infecciones del tracto urinario en personas diabéticas. En personas diabéticas, estas infecciones van a ser más frecuentes en hombres y mujeres. Va a haber un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por anormalidades funcionales y porque hay anormalidades funcionales y también por el cierto grado de inmunosupresión. Se va a desarrollar o va a ser más probable que se desarrolle cistitis y pielonefritis enfisematosa, esto por el déficit de perfusión tisular y los elevados niveles de glucosa, ya que estos condicionan la oxidación anaerobia de glucosa y la formación de gas. También en la persona diabética vamos a tener anomalías funcionales, como la cistopatía diabética en específico, que va a generar una debilidad en la función contráctil del detrusor. Y esto va a condicionar una distensión vesical y niveles de orina residual elevados. El manejo de estos pacientes, primero se va a realizar una ecografía. Esto para descartar la ausencia de litiasis o formas enfisematosas de la infección. La cistitis aguda va a tener el mismo manejo que para pacientes no diabéticos y la pielonefritis aguda se van a administrar antibióticos intravenosos hasta 24 horas después de resolverse la sintomatología y el tratamiento va a durar hasta 15 días y también se debe ajustar al antibiograma. La siguiente, por favor. Las infecciones del tracto urinario en pacientes con catéter vesical permanente. Como sabemos, la sonda vesical es la causa más frecuente de infecciones del tracto urinario nosocomiales. Se ha visto que un 100% de los pacientes con catéter urinario con sistema de drenaje abierto presentan bacteriuria a los 3 o 4 días y con sistema cerrado a las 4 semanas. Ahora, la bacteriuria asintomática no va a requerir tratamiento y no es necesario un urocultivo. Y la bacteriuria asintomática va a tener un tratamiento antibiótico junto con un cambio de sonda vesical, excepto cuando sea prostatitis, aquí no se va a requerir cambio de sonda vesical. La siguiente, por favor. Ahora, las itus de repetición. Estas van a ser muy frecuentes en mujeres, aún en ausencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Los factores de riesgo van a ser la actividad sexual, cambio de pareja sexual, uso de espermicidas, déficit estrogénico, esto principalmente en las mujeres posmenopáusicas, y prolapso de órganos pélvicos. Aquí va a ser obligatorio el hacer un urocultivo. Y el manejo va a tener 3 principios. Las medidas higiénico-dietéticas, que van a constar de aumento de ingesta de líquidos, micción pre y postcoital. El segundo va a ser profilaxis no antibiótica, que es profilaxis con arándano rojo, probióticos intravaginales, estrógenos tópicos vaginales, esto en mujeres posmenopáusicas, y inmunoprofilaxis con vacunas. Y el tercero va a ser la profilaxis antibiótica, que va a tener una pauta diaria o postcoital, y esto basado en los cultivos. La siguiente, por favor. Y ya por último, la tuberculosis genitourinaria, que ya vimos en la presentación pasada. Esta va a ser la infección primaria urogenital. La infección primaria urogenital va a representar un 1% de los casos de tuberculosis. Y de todos los casos de tuberculosis con afección extrapulmonar, 5% van a cursar con afección genitourinaria. Y como nos dijo mi compañera, va a comenzar décadas después de la primoinfección. Suele iniciar a nivel glomerular y en su trayecto produce una inflamación granulomatosa con fibrosis. Y esto puede llegar a destruir completamente el parénquima renal y calcificarlo, dando una imagen de riñón mástic, que es la que les puse aquí al ladito. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, la clínica. Nada más para repasar.
La sintomatología es variable, vamos a tener poliaquiuria indoloria intermitente, piuria ácida estéril, desarrollo de orquiepididimitis crónica granulomatosa, microhematuria en el 50% de los pacientes, macrohematuria en el 10% y dolor leve en la fosa renal. La siguiente, por favor. Y para el diagnóstico, como ya lo dijimos, va a ser la detección del microorganismo mediante cultivo en Lowenstein-Jensen, 3 muestras de orina matutinas en días consecutivos. También podemos hacer una uro-TC o una TC para detectar alteraciones morfofuncionales, y estas se van a detectar en el 90% de los pacientes. Vamos a ver comunicaciones de cavidades con el sistema colector, estenosis de la vía, disminución del tamaño vesical, un riñón no funcional, que no va a captar el contraste, y aparte calcificado, que es el riñón en mástic. Y el tratamiento, pues ya lo vimos, similar a la forma pulmonar de la tuberculosis, en pauta y dosificación, pero pueden ser necesarias técnicas de reconstrucción quirúrgica o nefrectomía, si se diagnostica el riñón en mástic. La siguiente, por favor. Ya, eso es todo de mi parte. No sé si tengan dudas de este tema. Este es un tema muy frecuente de consulta. Aquí algo importante que tenemos que quedarnos claro, que no ante el primer síntoma vamos a iniciar antibiótico. La mayoría de los pacientes es, yo creo, la segunda causa de consulta. Acuden por que tuvieron disuria, poliaquiuria y nada más, o en ocasiones pujo vesical. Entonces es importante que le hagan una buena historia clínica. Si su paciente no tiene mayor compromiso, pues nada más le puede dar la nitrofurantoína. Pero recuerden que la nitrofurantoína no son 100 miligramos cada 12 horas, son cada 8 horas. Con que se la den los 3 días es suficiente si es una infección muy leve. Recuerden que la nitrofurantoína es un analgésico y antiséptico urinario más que antibiótico. Si ya tienen un paciente que viene por fiebre, que aparte es diabético, que viene hipotenso, chocado, pues es un paciente que ya viene con datos de sepsis. Y es una de las causas frecuentes de choque séptico. ¿Cómo lo vamos a saber? Por el interrogatorio. Nos va a referir el paciente que desde hace 3, 4 días empezó con disuria, poliaquiuria, pujo y tenesmo vesical. Y ya lo vamos a interrogar, le vamos a hacer toda la sermiología, vamos a preguntar todos los factores de riesgo, no sé que es diabético, por decir algo, va a traer 400 de glucosa. Una de las causas principales de descompensación de los pacientes diabéticos son los procesos infecciosos, y uno de los más frecuentes es la infección de vías urinarias. Entonces es muy importante de tener en cuenta las comorbilidades. Otra causa frecuente de descompensación de las patologías crónicas es en el paciente patópata. El paciente patópata va a llegar frecuentemente por encefalopatías hepáticas. ¿Qué se las está originando? ¿Qué lo está descompensando? Los procesos infecciosos del tracto urinario. Entonces es muy importante. También es muy importante los pacientes que tienen hipertrofia prostática. Como les dijo su compañera, son pacientes que van a estar con sondas vesicales, que es importante que ustedes les orienten y que el cambio de sonda es cada 21 días y que tiene que ser con todas las medidas de higiene, porque muchos ya para no ir al hospital se las quieren cambiar en su casa, pero no las hacen con las medidas de higiene. Entonces es una causa frecuente de infecciones. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues de infecciones de vías urinarias es lo más frecuente, pero pues es algo que fácilmente podemos abordar. Obviamente siempre haciendo una buena interrogatorio, una buena historia clínica y una buena exploración física. Creo que es uno de los diagnósticos más sencillos, pero no porque sean más sencillos quiere decir que sean menos importantes, ya que como les comenté nos puede originar un choque séptico. Y no crean que es tan infrecuente, yo creo eso dentro de los procesos infecciosos es uno de los más frecuentes. No el mayor, pero sí yo creo que ocupa entre el tercer lugar mínimo. También si tienes un paciente que tiene sintomatología, no es, a lo mejor es diabético, pero la sintomatología es muy leve, no trae fiebre ni mayor compromiso, le puedes pedir primero el cultivo.
Si no trae mayor fiebre ni mayor sintomatología, le puedes pedir el cultivo y ya una vez con el cultivo le das un tratamiento específico, porque también es importante que no generemos tanta resistencia bacteriana, porque ustedes se han de dar cuenta que cuando van al doctor, si no salen con antibióticos, dicen que no los vieron, y eso no es así. Si tu paciente no está tan sintomático, sobre todo los pacientes diabéticos, tienen muchas ya alteraciones por sus neuropatías que tienen, ellos te refieren que les duele todo. Entonces, en los pacientes que no están tan sintomáticos, es importante que primero les pidamos el cultivo. Muchas veces los cultivos salen negativos y realmente al paciente no requiere el antibiótico. Nada más le da las medidas higiénico-dietéticas. ¿Alguna duda que tengan de este tema? Otra cosa que también les quería comentar, no se queden con la idea que siempre les vamos a pedir Urotac. Recuérdense que Urotac es por medio de contraste. Si tenemos un paciente renal, pues no le vamos a poder pedir una Urotac. ¿Por qué? Porque es meterle un medio de contraste que ya de por sí es un paciente que tiene una disminución de su función renal. Entonces, con ellos hay que tener mucho cuidado. Hay que ver bien qué es lo que estamos buscando. Si buscamos un absceso, lo podemos ver perfectamente en una tomografía simple. Si queremos ver litiasis renal, yo diría el 85-90% de los casos lo vemos en una tomografía simple. No es necesario exponerlo a un medio de contraste. También tenemos que evaluar riesgo-beneficio. ¿Qué es lo más fácil que tenemos a nuestro alcance? Un ultrasonido. Y muchas veces el ultrasonido nos da todos los datos que requerimos. Sobre todo, ¿a quién le vamos a pedir ultrasonido? Pues al paciente que llega que tiene comorbilidades y que a lo mejor no te está ya completo con un choque séptico, pero sí está con una sepsis, que trae un ego patológico que ya tiene criterio de sepsis, pues sí le voy a pedir un ultrasonido porque en ellos es frecuente que hagan abscesos renales. ¿Alguna pregunta que tengan de ese tema? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, En los pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, ¿está asociada la formación de litos de estruvita o es en alguna otra patología? sobre todo cuando tienen doble sistema colector. Es una de las causas más frecuentes de infecciones de vías urinarias recurrentes, con doble sistema colector o que tienen un reflujo vesical. Es la causa más frecuente. En ese caso, además de los antibióticos, se les recomienda Valoración por urología para ver si tiene que dar algún otro manejo. y también había leído de algo de la hidratación, pero no me quedó muy claro. O sea, sé que si mantienes una dieta como hidratado o tomando suficientes líquidos, disminuyes la prevalencia de litos, pero por las infecciones también se disminuye la prevalencia de las litiasis asociadas a infecciones. Más que recuerda que la litiasis se forma el lito en general de diferentes componentes. Entonces, ¿qué es algo que se asocia mucho como factor de riesgo para la formación de litos? Las dietas con conservadores, los embutidos. Los que toman mucho refresco, porque al final el refresco que tiene bicarbonato y muchos de los litos están formados por esto. Pero hay gente que también tiene predisposición genética a las litiasis. Entonces, siempre vas a ver el factor de riesgo. Pero, por ejemplo, en el caso de que es de origen congénito, pues que tienes genética para formarlos, pues no va a haber mucho que ayudar. Pero ¿qué tienes que decirle a ese paciente? Tienes que dar una adecuada orientación en cuanto a sus medidas higiénico-dietéticas. Le vas a decir que tome suficiente agua, le vas a decir que no se aguante para ir a la pipí, porque muchas veces se aguantan horas porque están trabajando, porque están haciendo cualquier otra cosa y no le dan tanta importancia a eso. Y es una de las causas frecuentes. Ok, y ya por último, ¿qué vamos a hacer nosotros? Disminuir los factores de riesgo que son modificables. Los que no son modificables, pues no los podemos cambiar. Ok, y una duda más. ¿A qué pacientes nos corresponde referirlos a otro nivel de atención? Pacientes Sé que... ¿Perdón? Pregúntame.
Termina. Ajá, es que, o sea, sé que pues a lo mejor y parece como sencillo las infecciones porque son frecuentes en nivel urinario, pero pues si son complicadas, por ejemplo, ya que haya como alteraciones anatómicas o funcionales, o sea, a partir como de qué criterio ya decimos, no, mejor que alguien más especializado lo revise o la revise. Si tú tienes un paciente que, por ejemplo, tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, que ya le has hecho, que ya le hiciste un ultrasonido y te reporta que tiene un doble sistema colector y que tiene infecciones muy frecuentes, ese paciente lo tienes que referir a urología. Pacientes que, por ejemplo, son diabéticos o hipertensos, más diabéticos, que tienen el antecedente, que tienen infecciones recurrentes, pero por ejemplo que le hacen un ultrasonido y que tienes una glomerulonefritis enfisемatosa, ese paciente lo vas a referir a urgencias. Porque ese, a lo mejor el porcentaje que tiene de enfisema no es tanto, pero si tú no le das la atención adecuada, pues sí puede evolucionar. Entonces ese paciente, para no arriesgarlo y darle la mejor atención, refiere. O paciente que tiene con datos ya de fiebre y afectación sistémica, que ya la ves con, por ejemplo, muy somnolienta, con poca respuesta, inmediatamente refiere a un servicio de urgencias. O paciente que llega hipotensa con un proceso infeccioso urinario, sea sospechado o documentado, no te esperes a documentarlo, refiérelo. Ok, Siempre que doctora. haya un compromiso hemodinámico ante cualquier proceso infeccioso, refiéranlos. Nunca se queden a confirmarlo o a descartarlo. Si ya hay compromiso hemodinámico, que esté hipotensa, taquicárdica y con fiebre, pues ¿para qué te esperas? Recuerda que así como decimos que el tiempo es cerebro y que el tiempo es músculo cardíaco, también en el paciente con sepsis, también el tiempo es esperanza de vida y disminución de morbilidad. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Yo solo quería saber si le llegó la presentación de infecciones de piel, doctora. Nada más. Sí me llegó, te la reviso fin y ya te la envío. ¿Qué clase nos toca? ¿Infecciones de piel? Sí, ¿O justo el nos toca el martes. caso clínico? Es que no me acuerdo ahorita. No, el martes es infecciones de piel, ya creo que después el caso. ¿Para el caso sería para el jueves? Sí, para el 17. Ah, bueno. Entonces te la reviso y te la envío. Nada más te recuerdo que tú no vas a dar pie diabético, o sea, no es que yo le haya desaparecido del programa, intencionadamente no lo puse, porque de hecho yo tengo comunicación con la doctora de cirugía, que la doctora Chávez que les da cirugía, ya les va a dar pie diabético. Sí, doctora, nada más puse los temas que venían en el temario. Porque ya les empezaron a dar clases los de cirugía y los de urgencias, ¿no? Sí, de hecho, la doctora Diana nos comentó justo eso, que nos iba a dar pie diabético. Ah, bueno. Bueno, entonces si ya no hay dudas por el día de hoy, pues damos por terminada nuestra clase y nos vemos el próximo martes. Sí, gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Luego, doctora, gracias. Gracias, doctora.